En la naturaleza hay cuatro fuerzas o interacciones fundamentales que son responsables de todos los fenómenos del universo. La interacción electromagnética, que mantiene unidos los átomos y moléculas entre sí, su partícula portadora es el fotón. La interacción nuclear fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo atómico, su partícula portadora es el gluón. También tenemos la interacción gravitacional, que afecta a todas las partículas y que rige el comportamiento de los astros. Su partícula portadora, aún hipotética, es el gravitón. Y por último, la interacción nuclear débil, que provoca algunos tipos de desintegraciones radiactivas como el decaimiento beta. Sus partículas portadoras son los bosones W y Z. Las partículas portadoras son partículas que dan lugar a interacciones o fuerzas entre otras partículas. Por ejemplo, la repulsión entre electrones se da por el intercambio de un fotón, como si fueran estos niños en estos barquitos, que se intercambian la pelota y por este proceso los barquitos se alejan. Mi amiga me mandó un meme, miren. Apuesto a que a ustedes también les ha pasado, que se miran al espejo súper bonitos y después en las fotos... oh. Los espejos mienten, no siempre reflejan la realidad. Y aunque no me crean, esta cuestión va muchísimo más allá de una autopercepción. Una gran física china llamada Chen Yongwu demostró que esto también le pasa al mismísimo universo. ¿Quieres saber cómo? Acompáñenme y se los cuento. Chen Yongwu, también llamada la primera dama de la física, la Marie Curie china o la reina de la investigación nuclear, nació en un pueblo cerca de Shanghái en 1912. Un año antes, en 1911, se desató la Revolución China, implantándose el país como una república. En ese contexto político confuso, el padre de Wu hizo una escuela para chicas, única en la región en la que su hija pudo estudiar. Cada día, Chen Yongwu volvía a casa con un montón de libros que leía por las noches. Consiguió graduarse con brillantes calificaciones, siendo la primera en su clase y 2 años más joven que el resto. En 1930, ella y otros compañeros encabezaron una manifestación que culminó con la ocupación de la Casa Presidencial para exigir el acceso de las mujeres a la universidad. Tras su graduación de física en 1934, fue docente en una universidad de provincia, mientras seguía sus investigaciones en cristalografía de rayos X en la Academia de Ciencias de Shanghái. Chen Yongwu llegó a Estados Unidos en 1936, año en el que el gobierno estadounidense decidió financiar económicamente su proyecto de física para tratar de igualar el nivel europeo. Inició su doctorado en el campo de la física nuclear bajo la dirección de Ernest Lawrence, Premio Nobel de Física 1939 por su invención del acelerador de partículas ciclotrón. Sus extraordinarias facultades intelectuales pronto la convirtieron en una experta en su campo, hasta tal punto que cuando Fermi y Oppenheimer comenzaron a investigar las diferentes formas de obtener plutonio, ella era la destinataria de sus consultas cuando la investigación se bloqueaba. No en vano, Oppenheimer la apodó The Authority. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se formó el grupo para liderar el proyecto Manhattan, que consistía en crear una bomba atómica antes que lo hiciera la Alemania liderada por Hitler, Chen Yongwu fue excluida por factores como el machismo y la xenofobia, ya que la diferencia étnica entre chinos y japoneses no era evidente para los estadounidenses, y para nosotros tampoco. Y en ese entonces, Japón acababa de atacar Pearl Harbor. Por ello, a la intelectual mujer solo le quedaba por trabajar en una escuela mayor en Massachusetts. Tiempo después, su profesor Lawrence, sorprendido de su situación, decidió recomendarla personalmente para que fuera contratada en la Universidad de Princeton. Luego se trasladó a la Universidad de Columbia y allí solicitaron su participación para el proyecto Manhattan. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Wu decidió quedarse en Columbia y allí por fin se sintió libre de elegir hacia dónde quería encaminar su carrera científica. En ese momento habían varias áreas de interés en la física nuclear, pero por sus investigaciones anteriores y el atractivo que sentía por el tema, la llevaron a concentrarse en el estudio de la desintegración beta. En este tipo de desintegración, un núcleo reactivo se transforma en otro más estable, emitiendo un electrón o un positrón. Poco tiempo después,
realizaría el experimento que le daría fama y prestigio internacional dentro de la comunidad científica, el llamado experimento Wu. Pero para entender este experimento tenemos que tener algunos conceptos claros. Las simetrías. Un sistema es simétrico si se mantiene inalterable frente a una operación. Por ejemplo, la simetría de rotación. Si rotamos un cuadrado 90 grados, es simétrico. Otro ejemplo podría ser la traslación o las que más se utilizan en física de partículas, las simetrías CPT. C, de la operación de conjugación de carga, transformar una partícula en su antipartícula. P, de la operación de paridad, transformar izquierda en derecha. Y T, de la operación temporal, invertir temporalmente un proceso. Nosotros nos centraremos en la simetría P. Para entonces, en palabra de Einstein, la mejor matemática de la historia, Emmy Noether, ya había dado con lo que se conoce como el teorema de Noether, que establece que una simetría conlleva una ley de conservación. Acá tenemos una simetría con respecto a la reflexión espacial. Su magnitud conservada es la paridad. El físico y matemático Eugene Wigner, premio Nobel en 1963, trabajó muchísimo sobre esta idea. Él planteó la posibilidad de que el universo fuera simétrico ante su imagen especular. El pensamiento de Wigner era, si yo tengo el universo y pongo un espejo gigante que haga una imagen especular de él, ¿me puedo dar cuenta si estoy viendo el universo real o su imagen en el espejo? Wigner especuló con que no nos podemos dar cuenta, en el sentido en el que, en el espejo, todo cumple las leyes de la física como en la realidad. Por ejemplo, vayamos a las partículas. Tenemos un electrón. Recordemos que podemos pensar el spin como el giro intrínseco del mismo. Este electrón gira hacia la izquierda. Una partícula zurda en el espejo se vería diestra. ¿Hay algún problema con que el electrón sea zurdo o diestro? ¿Y si los intercambiamos? No. Todo lo que concierne al electrón, a los fotones y a la gravedad son perfectamente invertibles en el espejo. De hecho, se pudo demostrar por aquellos tiempos que el electromagnetismo es simétrico ante paridad. En 1950, todos pensaban que las partículas y sus interacciones debían obedecer las simetrías CPT. Hasta que los físicos Sundao Lee y Cheng Yang se preguntaron por qué siempre se había creído que la paridad debía conservarse en la interacción nuclear débil. De hecho, no habían sido capaces de encontrar ningún estudio experimental de esta interacción causante del proceso que evidenciase este comportamiento. El 22 de junio de 1956 enviaron un breve artículo a la revista Physical Review sobre la conservación de la paridad en la interacción débil y detallaron una lista de experimentos que podrían determinar si existía o no violación de la misma. Las ideas de Lee y Yang no tuvieron muy buena acogida y fueron rechazadas e ignoradas por la mayoría de personas a las que se les dieron a conocer. Sin embargo, una de esas propuestas se basaba en la desintegración beta, lo que intrigó mucho a la doctora Wu, y decidió aceptar el desafío propuesto por Lee. ¿Cuál era la idea del experimento de Wu? Prepárense porque se viene fuerte. Ella enfrió una colección de átomos de cobalto 60 a pocos grados encima del cero absoluto. Entonces aplicó un fuerte campo magnético para alinear todos los núcleos con su spin señalando en la misma dirección. Ahora, el cobalto 60 es radiactivo y se descompone por la fuerza nuclear débil, dando lugar a un protón mediante la emisión de un electrón y un antineutrino. Esto transforma el núcleo de cobalto 60 en un núcleo de níquel 60. El núcleo de níquel resultante, aún así, está en un estado excitado y enseguida decae hacia su estado fundamental mediante la emisión de 2 rayos gamma. Lo que el experimento midió fue la dirección en la que los electrones fueron emitidos relativo al spin del núcleo de cobalto 60. Para ver cómo se trabajará bajo la simetría de paridad, vamos a considerar la imagen en el espejo de este experimento. En el espejo, la dirección del eje Z está volteada, pero la dirección del spin nuclear no lo está. Esto significa que el spin del original y del espejo están alineados. Ahora, cuando el núcleo de cobalto 60 decae y pierde un electrón, si la simetría de paridad es verdadera,
el electrón debe tener 50% de probabilidades de salir para un lado o para el otro. De esta manera, los dos experimentos, el normal y el de la imagen en el espejo, darían el mismo resultado. Sin embargo, lo que Wu observó fue que los electrones salían para un lado y no para el otro, es decir, preferían una dirección. Así que en el experimento normal, los electrones serían emitidos opuestos a la dirección del spin nuclear, pero en la versión del espejo serían emitidos en la misma dirección de su spin nuclear. Chen-Yung Wu demostró de esta manera que, en efecto, la interacción débil viola la conservación de la paridad. Cabe destacar que le hizo un tiempo récord. Ese mismo año publicó los resultados. Es realmente impresionante cómo en tan pocos meses pudo llegar a resolver un problema de esta envergadura, que parece tan complejo. Rara vez en la historia ocurre algo así. Cuando Wu presentó los resultados, conmovió al mundo de la física. Ella destruyó la idea que se tenía entonces de cómo era el universo. De forma injusta, como les ha pasado a muchas científicas a lo largo de la historia, en 1957 solo fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por descubrir la violación de la paridad Li y Yang. La Fundación Wolf, en un intento de restaurar los méritos de Wu, la convirtieron en la primera persona en ganar un premio Wolf de Física en 1978. La Fundación Wolf es una fundación israelí que con el tiempo ha adquirido un prestigio enorme, porque casi todo el mundo que ganaba un premio Wolf al poco tiempo ganaba un Nobel. De ahí que las malas lenguas lo llamaron el premio antesala de los Nobel. Para finalizar, citaré las palabras de la física nuclear Naomi Kohler, que escribió para un artículo en la revista Physical and Society. Ha habido un gran avance en la ciencia desde que Chen-Yung llegó a California, tanto en física como en el reconocimiento de la mujer como profesional. Y todo ello gracias a su perseverancia, lucidez y destreza, que solo una mujer como ella podía tener. Siempre recordaremos su espíritu y dedicación a la ciencia como un ejemplo para todas nosotras. Y es así, debemos seguir luchando por la paridad, no la de la interacción nuclear débil, sino la del trabajo de hombres y mujeres en ciencia.